¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Immanuel Kant, ya que se está cumpliendo el tricentésimo aniversario de su nacimiento. Kant nació el 22 de abril de 1724 y bueno, en este año se cumplirían 300 años de su nacimiento. Como una especie de homenaje vamos a hacer dos videos sobre Immanuel Kant. El primero lo vamos a dedicar a su libro El Prolegómenos a toda metafísica del futuro, y el próximo vídeo, como una suerte de secuela de este, vamos a hablar sobre la crítica de la razón pura. Bien, vamos a comenzar directamente abordando los problemas que plantea este libro. Este libro es un libro posterior al de Crítica de la Razón Pura, se escribió en 1783 y más o menos Kant intenta pensar sobre cuál sería, digamos, la posible ciencia de la metafísica, o sea, cuáles serían las bases para que la metafísica se convirtiera en ciencia. Sobre todo digamos, sobre la manera en que trató la metafísica, lo que se llama metafísica especial, lo vamos a dejar para el video que sigue, para el video que va a venir después de este, y hoy vamos a ver sobre la cuestión de, una vez descartada ese tipo de metafísica que veríamos en el video que sigue, vamos a ver qué tipo o cómo se podría hacer una metafísica en el futuro. Para esto tenemos que introducirnos en algunos conceptos preliminares. Por ejemplo, vamos a ir directamente al problema de Hume. Aquí el problema de Hume está planteado como lo siguiente. Recordemos que Hume fue un antecesor de la filosofía de Kant. De hecho, Kant conoció a Hume no directamente, sino mediante un pastor protestante que había escrito un libro en contra de la filosofía de Hume, porque Hume en esa época no era tan famoso. Entonces Kant no pudo haber leído a Hume, ya que no tenía, digamos, la traducción al alemán. Pero en cambio sí se había traducido el libro de James Beattie sobre Hume, en donde atacaba las premisas de Hume. El libro de James Beattie se llama un ensayo, o se llamaba un ensayo sobre la naturaleza y la inmutabilidad de la verdad en oposición a la sofistería y al escepticismo, escrito en 1770. Este es el libro que fue traducido a otros idiomas, entre ellos el alemán. Y este es el libro que Kant leyó y ahí se enteró de las tesis de Hume. Y bueno, parece ser que eran más importantes las tesis de Hume que las refutaciones que hacía James Beattie. Luego Kant se dio cuenta de la genialidad de Hume leyendo, o por lo menos intentando abrirse paso entre las diatribas de James Beattie. Bien, entonces a partir de allí Hume se convierte en una pieza muy importante en la filosofía de Kant, hasta tal punto de que quizás los problemas más importantes de Kant fueron planteados por Hume. Y uno de los problemas de Hume justamente es el que vamos a ver aquí, que es la cuestión de que el problema de la metafísica es que no puede encontrar, dice, por medio de la razón, que un hecho implique necesariamente otro hecho. Esta es una paráfrasis de lo que Hume dijo. Básicamente el problema de Hume se puede plantear del siguiente modo. Hume estaba hablando de si la causalidad se podía encontrar por medio de la razón. O sea, si uno analizaba distintos hechos, por ejemplo, si un hecho era tomado como causa y el otro como efecto, lo que Hume quería averiguar es si se podía, digamos, encontrar ese nexo de necesidad entre un hecho y otro hecho por medio de la razón. Y lo que Hume descubre es que no hay nada en la razón que implique una conexión necesaria entre dos hechos. Y lo que Hume intenta explicar es que esta conexión entre hechos simplemente es una conexión hecha por medio de la experiencia, o sea, por medio del hábito. Uno se entera que un cierto hecho es seguido de otro y al primero le llama causa y al segundo efecto simplemente porque lo ha experimentado muchas veces en la realidad, y como lo ha experimentado muchas veces se produce un hábito y ese hábito es lo que enlaza un hecho con el otro hecho, pero que en realidad ese hábito, sin el auxilio de la experiencia, no podría ser establecido por ninguna razón. Entonces a esto se lo conoce como el problema de Hume, y es un problema que Hume atacaba con respecto a la metafísica como una necesidad que la razón
digamos, aportaba en la unión de los hechos. Lo que dice Kant es que este problema fue muy importante, de hecho lo hizo pensar mucho a Kant, y Kant estuvo mucho tiempo pensando sobre este problema y se puso a pensar sobre cuáles eran los límites de la metafísica y si podía extender este problema de la metafísica no solamente a la causalidad, sino a toda la metafísica en general. Y allí es que comenzó a pensar que se podía extender este problema. Este, dice que Kant intenta hacer un análisis del problema de Hume sobre toda la metafísica y no solo en el problema de la causalidad. Entonces, el programa de Kant consiste en averiguar cómo es posible una metafísica como ciencia, es decir, como una disciplina que contenga juicios sintéticos a priori. Tengamos en cuenta esto. Lo que Kant intenta probar es si la metafísica es posible como ciencia. Y la ciencia, según Kant, es un conjunto de enunciados o de juicios que son sintéticos y a priori. Por lo tanto, la metafísica como ciencia también tiene que contener juicios sintéticos a priori. Ya vamos a entrar bien en esta cuestión. Primero, vamos a hacer una breve descripción de la teoría del conocimiento, de la crítica de la razón pura de Kant. Y aquí yo tengo una especie de, digamos, columnas en donde tenemos unas aproximaciones de manera esquemática a algunos problemas de la crítica de la razón pura. Por ejemplo, en la primera columna tenemos la división famosa de Kant, ¿no?, entre cosa en sí, o noúmeno, y el fenómeno. Y en relación con el conocimiento. Para Kant, la cosa en sí era aquello que no podía ser conocido. O sea, la cosa en sí es lo que da soporte, digamos, a que se produzca el conocimiento, ya que el conocimiento sería la interacción entre esta cosa en sí, que es incognoscible, con nuestras condiciones de posibilidad, que luego vamos a ver cuáles son, y cuando nuestras prerrogativas, nuestras condiciones de posibilidad interaccionan con la cosa en sí, se forma lo que se llama el fenómeno, y el fenómeno es la parte que nosotros podemos conocer. Entonces el fenómeno es lo que se puede conocer, pero el fenómeno no agota o no expresa exactamente qué significa la cosa en sí. Por lo tanto, la cosa en sí o el noúmeno es incognoscible. Lo que se puede conocer es el fenómeno, pero parte del fenómeno corresponde a nuestras propias prerrogativas. Y el conocimiento entonces se da en esa interacción. Luego Kant divide a nuestra estructura, digamos, de conocimiento, a nuestra estructura racional, en tres partes. Por un lado, la sensibilidad, por otro lado, el entendimiento, y tenemos como tercer separación a la razón. La sensibilidad sería aquella parte de la estructura que tiene que ver con la percepción, o sea, aquella que percibe directamente y que tiene lo que se llama la experiencia. Entonces, dentro de la sensibilidad se va a dar lo que Kant llamaría la representación. El entendimiento es la parte de la estructura que se dedica a pensar la representación y las intuiciones que llegan al entendimiento. Y la razón es la otra parte que se dedica a una cuestión que vamos a ver que es muy distinta a la del entendimiento. Sin embargo, también se dedica al pensamiento. Dentro de la sensibilidad tenemos que hay dos tipos de intuiciones, la intuición pura y la intuición empírica. La intuición empírica sería aquella que Hume llamaba impresiones, ¿no?, aquella que podemos obtener mediante los sentidos, digamos la visión, la audición y otras cuestiones semejantes. Pero sin embargo, lo que Kant dice es que a esas intuiciones empíricas nosotros les agregamos, les ponemos una prerrogativa, digamos, unas condiciones, que serían aquellas que se aporta mediante la forma de la sensibilidad, que es la intuición pura. La intuición pura es básicamente de dos tipos, el espacio y el tiempo. Entonces, para Kant, el espacio y el tiempo son formas de la sensibilidad con las cuales, digamos, conformamos digamos, una representación ordenada en el espacio y en la sucesión, que es el tiempo, mediante la intuición empírica que también está actuando a la vez. O sea, para Kant, las cosas no se presentan, digamos, todas caóticas, sino que se presentan de un modo tal que nosotros podemos ordenarlas en el espacio y en el tiempo.
Ahora, en el entendimiento se encuentra justamente la parte en donde se piensa estas representaciones. Entonces hay dos tipos de conceptos, pensamos con conceptos. Están los conceptos puros o categorías y los conceptos empíricos. Un concepto empírico sería un concepto que se abstrae mediante la intuición empírica. O sea, yo puedo abstraer el concepto de libro o el concepto de un animal, como un gato, por ejemplo, porque mediante la intuición empírica he formado, digamos, mediante la experiencia, un tipo de concepto abstraído de lo que sea un gato o un libro. Y los conceptos puros del entendimiento son justamente la parte que es pura del entendimiento, la parte que yo le agrego para formar los juicios. En la razón habría otro tipo de conceptos que Kant llama ideas de la razón, que eso lo vamos a dejar cuando estudiemos la crítica de la razón pura. Luego hay tres tipos posibles de juicios. Están los juicios analíticos a priori, que serían aquellos juicios, los juicios analíticos son aquellos juicios cuyo predicado está contenido en el sujeto, y los juicios sintéticos a posteriori. Los juicios sintéticos son aquellos juicios cuyo predicado no está contenido en el sujeto, se llaman analíticos porque justamente lo único que hace es explicitar lo que ya está en, el sujeto, o sea, en la definición. Por ejemplo, los cuerpos son extensos. La extensión forma parte de la definición de cuerpo. Por lo tanto, decir los cuerpos son extensos es un juicio analítico a priori. A priori significa porque solamente lo podemos pergeñar mediante la razón pura. Los juicios sintéticos son aquellos que yo añado o agrego un concepto nuevo mediante la experiencia, por eso que son a posteriori. Es decir, por ejemplo, algunos cuerpos son pesados, ¿no? Y los juicios sintéticos a priori serían los juicios justamente de la ciencia, los que vamos a intentar descubrir hoy. Luego, la crítica de la razón pura está dividida en estética trascendental, donde se analiza la sensibilidad, analítica trascendental y dialéctica trascendental, que son parte de la lógica trascendental, pero tanto en la analítica, donde se analiza el entendimiento, y en la dialéctica, en donde se analiza la razón, forman parte de la lógica trascendental. Y luego tenemos que la estética trascendental de algún modo va a formar lo que se llaman representaciones mediante las intuiciones, y luego eso pasaría como materia prima para que luego se obtenga el conocimiento en el entendimiento al realizar los juicios. Y las ideas de la razón actúan como ideas regulativas del conocimiento. Todo esto, insisto, lo vamos a dejar para otro video. Como dijimos, un juicio analítico es cuando el predicado está contenido en el sujeto. Por ejemplo, los cuerpos son extensos o el oro es un metal amarillo, ya que en la misma definición de oro puedo decir que es un metal amarillo, o sea que solamente estoy haciendo un análisis. Un juicio sintético es cuando el predicado no está contenido en el sujeto. Algunos cuerpos son pesados. Se trata de demostrar que la matemática pura, la ciencia natural pura y la metafísica están formadas por los juicios sintéticos a priori. Recordemos cuál era el origen de la escritura del libro, que es demostrar cómo es posible la metafísica como ciencia. Y lo que dice Kant es que solamente es posible si la metafísica está formada de juicios sintéticos a priori. Pero antes de ir a la metafísica, vamos a ver cómo es posible una matemática formada por juicios sintéticos a priori y cómo es posible la ciencia natural formada por juicios sintéticos a priori. Primero debemos decir que hay dos tipos de juicios sintéticos. Está el juicio de percepción, que es a posteriori, y está el juicio de experiencia, que es a priori. Esto es muy importante porque nos permite a nosotros distinguir entre dos tipos de juicios sintéticos, ya que la ciencia solamente se ocupa de los juicios sintéticos a priori, y a esos juicios Kant le llama juicio de experiencia. El juicio de percepción no enlaza ninguna categoría en el juicio, solo es una unión entre el sujeto y su percepción subjetiva de un objeto. Ejemplo, si toco el agua caliente, me quemo. Cuando yo digo eso, si toco el agua caliente, me quemo, entonces estoy realizando un juicio que es sintético, porque digamos que el agua sea caliente no está en la definición de agua, sino que yo lo estoy experimentando, es entonces un juicio sintético, pero es a posteriori, porque depende de mi experiencia. Si yo toco el agua, me doy cuenta que está caliente, en otro tipo de experiencia puede estar fría. Entonces, como depende de la experiencia y como es algo que yo solamente establezco una relación entre mi subjetividad, digamos, y
cómo se manifiesta este sujeto en un tipo de experiencia particular, a ese juicio Kant le llama juicio de percepción. Entonces, ese tipo de juicio de percepción es subjetivo, es particular y es a posteriori. Ahora, el juicio de experiencia enlaza dos conceptos bajo una categoría y es objetivo y general. Por ejemplo, el agua caliente es la causa de la quemadura. Cuando yo digo que es la causa, lo que estoy haciendo es enlazar dos o más conceptos empíricos mediante una categoría o un concepto del entendimiento que los uniría. Y al unirlos, entonces yo estoy haciendo uso de mis categorías puras. Por lo tanto, cualquier persona puede hacer el mismo uso. Y por eso dice Kant que ese tipo de juicio es un juicio general, porque cualquier ser racional que contenga esas categorías puede hacer el mismo juicio. Este juicio general, que es universal, general, objetivo y a priori, porque estoy usando una categoría que está en mi entendimiento, es lo que él llama juicio de experiencia. Y estos juicios de experiencia son los juicios de la ciencia que vamos a buscar. Primero vamos a comenzar con la matemática pura. ¿Cómo es posible la matemática pura? Bueno, primero vamos a hacer unas definiciones. Por ejemplo, los juicios matemáticos son todos sintéticos. Los juicios matemáticos son todos a priori. Entonces, los juicios matemáticos son sintéticos a priori. Ahora, cualquiera puede decir, pero ¿cómo puede ser que un juicio matemático sea sintético y no analítico? Esa es una de las cosas que no se entiende a veces de la propuesta de Kant, ¿no? Porque uno piensa que los juicios analíticos son todos matemáticos o son lógicos. Sin embargo, Kant va a decir que no. Por ejemplo, si nosotros queremos sumar 7 más 5 es igual a 12 y decimos 7 más 5 es igual a 12, ¿ese tipo de juicio es analítico o es sintético? Bueno, vamos a analizarlo y nos daremos cuenta que es un juicio sintético. ¿Por qué? Porque para que sea analítico, yo tendría que sacar el sujeto y el predicado. En este caso, 7 más 5 actuaría como sujeto y diría que 7 más 5 es 12 y 12 sería como el predicado. Y la definición de juicio analítico, ¿cuál era? En la cual un juicio analítico es en el cual el predicado está contenido en el sujeto. O sea que dentro del concepto del predicado yo encuentro, dentro del concepto de sujeto yo encuentro al predicado. Pero si yo analizo, por ejemplo, por separado el número 7, o sea, digo qué es el 7, cuál es el concepto de 7, y luego analizo por separado el concepto de 5 y después el concepto de suma, en ninguno de los tres conceptos se encuentra el 12. Entonces 12 no está contenido en el sujeto, por lo tanto 12 no puede ser un juicio analítico. O mejor dicho, 7 más 5 es igual a 12 no puede ser un juicio analítico, tiene que ser necesariamente sintético. ¿Y por qué sintético? Porque para llegar a la unión del 12, que sería el nuevo concepto que yo le añado a 7 más 5, para llegar al 12 yo tengo que hacer una operación mental bajo la intuición. O sea, la intuición me ayuda a mí a hacer la operación. Y como yo hago la operación mediante la intuición pura que está en mí, en la sensibilidad, entonces estoy añadiendo un nuevo concepto, por ejemplo 12, a 7 más 5. Y ese nuevo juicio es sintético. Por lo tanto, el 12 es una síntesis por medio de la intuición pura. El 12 debe construirse mediante una regla de construcción y mediante la ayuda de la intuición. Como yo tengo la intuición que me ayuda a hacer las operaciones, entonces estoy diciendo que el juicio es sintético y es a priori porque estoy solamente usando categorías de la razón. Ahí la experiencia no entra en ninguna parte. Lo mismo pasaría con la geometría. Por ejemplo, la distancia más corta entre dos puntos es la recta. Vuelvo a decir lo mismo. Si yo tomo analizo distancia más, analizo corta, entre dos puntos, o sea, analizo todos los conceptos que aparecen aquí, no voy a encontrar en ningún momento la recta. Porque la recta es un concepto nuevo que yo le añado mediante una operación de la intuición. Entonces lo que Kant está diciendo es que toda la matemática, incluida la geometría y la aritmética, está hecha de juicios sintéticos a priori. Lo esencial del conocimiento matemático es que no procede de los conceptos, sino siempre como una construcción de estos. Solamente se entiende esto de que la matemática pura preceda a la realidad del objeto
Y es que no se refiere a la realidad del objeto, sino a la forma de la sensibilidad que esta condición, que es condición de posibilidad del conocimiento. O sea, lo que Kant está diciendo es que podemos hacer matemática, porque la matemática no es otra cosa que digamos, que la elaboración de juicios que se refieren no a ningún objeto, sino a la forma de la sensibilidad que es pura, o sea, la intuición pura, que es el espacio y el tiempo. La matemática entonces se referiría a esa intuición. Por eso dice que la geometría pura toma por base la intuición pura del espacio y la aritmética pura toma por base la intuición pura del tiempo. Bien, entendiendo esto, podemos ir al otro punto, que es cómo es posible la ciencia natural. Ahora ya no hablaremos de matemática, sino que vamos a hablar de la ciencia entendida como la física, la química, la biología y cualquier otro tipo de ciencia. Antes de entrar en el estudio, tenemos que primero hacer unas definiciones generales que nos van a ayudar a entender. Primero, naturaleza, dice Kant, es el ser de las cosas. Ahora, en tanto que está determinado por leyes naturales generales. Ahora, si es el ser de las cosas, la pregunta es ¿de cuáles cosas es el ser? Si la naturaleza hubiese de significar que es el ser de las cosas en sí mismas, entonces ya sabemos que las cosas en sí mismas no pueden ser conocidas, son incognoscibles. Por lo tanto, la naturaleza no puede ser el ser de las cosas en sí mismas. Entonces no nos queda otra que decir que la naturaleza es el ser de las cosas en tanto que objetos de experiencia, o sea, todo aquello que conforma el fenómeno. Entonces podemos definir a la naturaleza como a la totalidad de las cosas como objetos de experiencia. Esto más o menos se podría entender así. Nosotros construimos la naturaleza en base a nuestras condiciones de posibilidad a priori, o sea, nosotros le ponemos espacio, tiempo y causalidad y de ese modo vamos construyendo, digamos, un entramado mediante los objetos de experiencia y a ese entramado lo llamamos naturaleza. Pero obviamente esa naturaleza está construida por nosotros, no es algo que pertenezca a la cosa en sí, porque la cosa en sí no tiene ni objeto, perdón, ni espacio, ni tiempo, ni causalidad. Entonces, cuando hablamos de leyes de la naturaleza, no se obtienen por medio de algo ya dado en la experiencia. O sea, la naturaleza o las leyes de la naturaleza no son algo que viene de las cosas en sí, ¿no? Sino que las leyes son algo que nosotros construimos mediante en nuestras condiciones de posibilidad y con la ayuda de digamos, de estos fenómenos que se dan en la experiencia. Entonces nosotros mismos nos damos las leyes de cómo conocemos, ¿no? Entonces las leyes de naturaleza son esas leyes que nos permiten a nosotros conocernos en parte conociendo. Entonces estas leyes no serían algo ya dado en la experiencia, pues no serían leyes a priori. Las leyes naturales entonces son leyes generales y que derivan de las condiciones de posibilidad de la experiencia, por lo tanto son leyes a priori. Y si son leyes a priori, no son otras cosas más que juicios sintéticos a priori. La ciencia se construye con juicios de experiencia, que son generales y objetivos, y no con juicios de percepción, que son subjetivos y particulares. La ciencia es objetiva y general porque apela al enlace que hacen todos los sujetos racionales mediante sus categorías y de esta manera forman juicios sintéticos a priori. Entonces, si entendemos eso, lo que está diciendo Hume es que toda nuestra ciencia, la física, la química, la biología, la cosmología, lo que fuere, es el resultado de aplicar o de descubrir las leyes de la naturaleza. Pero entendamos que esas leyes de la naturaleza no son leyes que la cosa en sí nos, digamos, nos impone, porque nosotros no podemos conocer la cosa en sí, sino que las leyes son leyes de la naturaleza, y la naturaleza es algo que nosotros construimos mediante condiciones, por ejemplo, mediante poniéndole el espacio, el tiempo, la causalidad, la sustancia y cosas como esas que son categorías nuestras. Por lo tanto, nosotros construimos no solamente las leyes de la naturaleza, sino la naturaleza misma. Entonces la ciencia es el estudio de esas leyes. ¿Cómo se resuelve entonces el problema de Hume? Bueno, recuerden que Hume negaba que la metafísica era posible porque no salía de la razón ninguna necesidad, sino que todo estaba sujeto a la experiencia o al hábito. ¿Cómo atacaría entonces Kant el problema de Hume? Bueno, lo que dice, vamos a resumirlo del siguiente modo.
Hume negaba que la razón pudiera fundamentar sin apelar a la experiencia conceptos metafísicos como la causalidad. Hume tendría razón si pensáramos que podemos ir a la cosa en sí y aprender con la razón la causalidad u otra relación entre las cosas. Pero como sabemos que solo podemos conocer el fenómeno y no la cosa en sí, y como las leyes generales de la naturaleza son leyes de las condiciones de posibilidad de toda experiencia, entonces la causalidad es un concepto puro o una categoría de nuestro entendimiento que aplicamos como unidad de juicio de la relación entre conceptos empíricos. Entonces, lo que hace Kant es decir, bueno, Hume tendría razón si nosotros pudiéramos conocer a la naturaleza como cosa en sí. Pero si nosotros sabemos que no podemos conocer a la naturaleza como cosa en sí, lo único que nos queda es conocer a los fenómenos y a la naturaleza como una construcción que nosotros hacemos. Y como nosotros construimos la naturaleza y las leyes de la naturaleza, entonces la causalidad está como una forma, como una condición de posibilidad, y de hecho Kant la ubica entre las categorías en el entendimiento. Entonces la causalidad no es otra cosa que una categoría del entendimiento que se utiliza para formar juicios de conocimiento y para hacer los juicios sintéticos a priori de la ciencia. Entonces, de ese modo se resuelve, según Kant, el problema de Hume. Y aquí tenemos, por ejemplo, las 12 categorías o conceptos puros del entendimiento que Kant propone, ¿no? Y fíjense que aquí bajo el número 3 tienen justamente la sustancia, la causa, como una de las categorías. Entonces la causa, como causalidad, es una categoría del entendimiento. Entonces, como conclusión, la naturaleza no prescribe al entendimiento sus leyes, sino que el entendimiento prescribe sus leyes a la experiencia. Y vamos llegando a la cuestión principal, que es, entonces, sabiendo cómo se hace matemática, cómo se hace ciencia natural, ¿cómo se podría hacer una metafísica? Bien, ¿de qué se ocupa la metafísica? La metafísica se ocupa de conceptos puros de la razón que jamás han sido dados en la experiencia, cuya verdad o falsedad no pueden ser reveladas por la experiencia. Entonces, la metafísica se ocuparía de algo que no tiene que ver con la experiencia, sino que tiene que ver con lo que se llama la totalidad de la experiencia. Porque, por ejemplo, los juicios que realiza el entendimiento están limitados a una parte de la experiencia. Por ejemplo, si yo hago física, estoy limitado a una parte. Si yo hago biología, a otra parte. Si hago cosmología, a otra parte, y así. Todas las ciencias estarían limitadas a una parte de la experiencia y solamente pueden seguir un tipo de investigación centrándose en la parte. Mientras que la razón se ocuparía de la totalidad de la experiencia. Entonces el estudio metafísico, según Kant, sería la totalidad de la experiencia. Pero hay un problema aquí. Mientras que la razón se encarga del todo absoluto de toda experiencia posible. Sin embargo, esto no constituye ninguna experiencia. O sea, el todo absoluto, que sería el fin de la metafísica, el objeto de la metafísica, el todo, no constituye experiencia. O sea, el todo no es un objeto que pueda ponerse en la experiencia. Y como no es un objeto que pueda ponerse en la experiencia, entonces no puede ser estudiado según el entendimiento, porque el entendimiento solamente se ocupa de aquello que se pone a la experiencia. Como el todo no es un objeto, entonces no puede estudiarse mediante el entendimiento. Entonces no queda otra que estudiarlo mediante la razón. La experiencia se ocupa de una parte, mientras que la totalidad se ocupa la razón. La diferencia entre el todo y la parte debe ser una división clave en la metafísica. El problema de la metafísica especial, el conocimiento de Dios, alma y mundo, surge de la imposibilidad de aplicar los juicios del entendimiento, porque estos son solo posibles como parte de la experiencia, y Dios, el alma y el mundo, y no son parte de la experiencia. Dios, alma y mundo no son parte de la experiencia, por eso que no es posible emitir ningún juicio sobre esto. Esta es la conclusión de la crítica de la razón pura. Aquí le doy como una conclusión. Cuando estudiemos la crítica de la razón pura, vamos a ver cuáles son los argumentos. Pero lo que dice Kant es que la metafísica especial, que es esta división que hizo Christian Wolff, ¿no?, entre metafísica especial, que sería Dios, alma y mundo, y la metafísica general, que sería ontología. Bueno,
Cuando la razón quiso conocer estos supuestos objetos, como Dios, alma y mundo, se dio cuenta que al no aparecerse en la experiencia no podían ser estudiados como una ciencia en el entendimiento. Entonces no le quedaba otro que ir hacia la razón. Y la solución de Kant es que Dios, alma y mundo no son objetos de experiencia y por lo tanto no puede haber ninguna ciencia de estos objetos. Ahora, entonces, ¿de qué se ocuparía la metafísica? Lo que dice Kant es que si la metafísica quiere convertirse en ciencia, no debe ocuparse de estos objetos, sino de las leyes, de las condiciones de posibilidad de usar la idea de la razón en su justa aplicación. Entonces, el uso de la metafísica, como se vino haciendo, lleva a una disciplina falaz y dialéctica. Entonces, como conclusión, podemos decir lo siguiente. Aquello que se quería estudiar como metafísica, que era la metafísica especial, por ejemplo, Dios, alma y mundo, no puede estudiarse como ciencia, o sea, no puede haber ningún tipo de juicio de conocimiento sobre estos tres objetos. Entonces, esa metafísica especial, según Kant, queda fuera del conocimiento. Es casi, es tratada como un noúmeno, ¿no? Pero entonces, ¿a qué se dedica la metafísica? Bueno, según Kant, la metafísica sería una ciencia del futuro que tendría que tener en cuenta todas estas divisiones que venimos haciendo hasta ahora, o sea, la diferencia entre el conocimiento y la razón, la diferencia entre juicios sintéticos a priori y los otros juicios, la diferencia entre la experiencia y la percepción, la diferencia entre un uso de la razón como idea y un uso del concepto que te lleva a un juicio de experiencia, o sea, todas estas diferencias que estamos haciendo entre una cosa, que sería de última, medir las condiciones de posibilidad del conocimiento, tanto en el entendimiento como en la razón, todo esto sería como un prolegómeno a una metafísica que se ocuparía de juicios sintéticos a priori, pero que tengan que ver con los objetos de la totalidad. Y estos objetos de la totalidad obviamente no son objetos de experiencia. Entonces podemos concluir como dos cosas, ¿no? Una, quizás todo esto que venimos haciendo hasta ahora sea la metafísica, o sea, todas estas distinciones entre la razón, el entendimiento, los juicios sintéticos y los juicios analíticos y demás, sea parte de la metafísica que puede construirse como una ciencia. O podría ser solamente un prolegómeno de otra metafísica. Kant no lo deja en claro y porque Kant mismo no produce esta metafísica como ciencia, sino que hace como un prolegómeno. Hace como decir, bueno, si queremos descubrir una metafísica, debemos ir por este camino. Entonces, yo creo que todo esto que estamos diciendo de algún modo es la metafísica en el sentido kantiano. Pero lo que sí está claro es que Dios, alma y mundo no puede ser abordado de ninguna manera como sujeto de conocimiento. Y eso es lo que veríamos en el siguiente video. Bien, gracias por estar, gracias por haber llegado a esta parte del video y ojalá que les haya servido de algo y que hayan podido entender. Si tienen alguna pregunta pueden dejar abajo en los comentarios y yo les estaré contestando. Muchas gracias por la atención.